Continuamos con más información y más noticias en la pantalla de Canal 9, La Imagen del Nordeste. Y vamos a hablar un poco de economía de la provincia del Chaco. Números que, bueno, lamentablemente muchas veces son difíciles de afrontar en nuestra provincia, una situación económica bastante compleja. Para hablar un poco acerca de estos temas que los venimos tratando ya hace bastantes semanas, estamos en presencia aquí en los estudios centrales del ministro de Economía y Hacienda de la provincia del Chaco, el contador Alejandro Abraham. Ministro, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por venir, muy amable. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Ministro, ¿cuál es la situación actual de la provincia del Chaco en cuanto a los números? Algo que venimos ya hablando y tocando, pero que bueno, no deja de sorprender por ahí, ¿no? Claramente que sí, que lo venimos hablando hace un tiempo. La situación de la provincia no es fácil. Desde que asumimos esta gestión de gobierno, bueno, encontramos una provincia con muchos compromisos por cumplir, con un saldo en caja de 1.300 millones de pesos y obligaciones por cumplir en el mes de diciembre de 90.000 millones, y con un vencimiento en el mes de febrero de un bono internacional que son 40 millones de dólares que se repiten en los meses de febrero y agosto. Claramente que en ese esquema nosotros comenzamos a trabajar. El gobernador fue claro respecto de las instrucciones en cuanto a ordenar las cuentas. En ese sentido se comenzó a trabajar y comenzamos con un esquema de recuperación del salario en el sector público, en el sector docente, que se vino sosteniendo, pero claramente, bueno, ante las dificultades de lo que es los recursos de coparticipación, sumados al manejo... ¿Hoy eso está llegando, ministro, o no? Pero la coparticipación llega día a día. Ajá. Pero bueno, también tenemos una actividad que no termina de arrancar, ¿no? Tenemos un recurso de coparticipación que si los comparamos desde el mes de junio 2025 respecto al mismo mes del año anterior, en términos reales cayó casi en un 5%. La provincia del Chaco hoy recibe exclusivamente los recursos de coparticipación y la recaudación propia, y hoy la masa salarial supera esa coparticipación, con lo cual se hace difícil. Para ello recurrimos mes a mes a lo que se llama un anticipo de coparticipación que nos da la Nación y un anticipo financiero del banco que se va reponiendo luego durante el transcurso del mes. Hoy sin eso, ministro, sería inviable económicamente. Hoy sin eso sería inviable. Tenemos que tener en cuenta que el Estado funciona no únicamente con los salarios, sino que funciona con la salud, con la seguridad, claro, con todas las necesidades de todos los chaqueños, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estamos trabajando día a día. Primero, obviamente, se garantizan los salarios, estamos trabajando en garantizar los salarios, y también el cumplimiento de todas las necesidades o la satisfacción de las necesidades de la sociedad en su conjunto, ¿no? Claro. Nosotros, digamos, en nuestro orden de cuentas, una de las cosas que se han hecho en esta gestión es eliminar todo lo que era la intermediación, que quizás la historia hubiera sido otra, si todos esos fondos que fueron malversados y destinados a movimientos sociales con fines políticos, que hoy están rindiendo cuenta ante la justicia, quizás, digamos, si se hubiera administrado de otra manera en una época en donde había otros recursos, quizás hoy la realidad del Chaco sería distinta, ¿no? Claro. Ministro, hoy se tomó una decisión bastante complicada y difícil, ¿no? Sobre todo para el sector docente, que tiene que ver con la cláusula gatillo. Y justamente la comunicación de la provincia de no poder afrontar justamente con este compromiso. ¿Cómo se llegó a esto y por qué se llegó a esto, ministro? Bueno, claramente que en un principio, como te decía anteriormente, cuando comenzamos la gestión de gobierno, había una inflación que era muy compleja, una inflación muy elevada, en donde en el mes de enero nosotros abonamos una cláusula gatillo de un 53,3%, en el mes de abril abonamos una de un 51%, y se vino acompañando, digamos, el esquema inflacionario. De hecho, en el año 2024 el ajuste en el sector docente fue un 208% contra una inflación del 117%. Hubo una recuperación del salario en términos reales, y llegamos a este año en donde, como te decía, prácticamente el 100% o más del 100% de los recursos de coparticipación se afectan al pago de salarios. Y el Estado tiene que funcionar cubriendo otras necesidades, cubriendo la salud, cubriendo la educación, lo que es la parte de infraestructura escolar, que también, digamos, eso ha quedado muy deteriorado, y también lo que es la seguridad y todas las necesidades. El apoyo al sector productivo, que claramente también se viene haciendo,
en un momento complejo, en donde también el Chaco se ha visto afectado por sequías y por otras complicaciones, ¿no? Ministro, en cuanto a dinero, digamos, a dinero físico, a Sí. dinero contable, ¿cuánto significa la cláusula gatillo para la provincia? Bueno, una cláusula gatillo en términos actuales significaría 4.500 millones de pesos para la provincia en términos mensuales. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la masa salarial de la provincia hoy ronda los 190.000 millones de pesos, incluidos los aportes al sistema de seguridad social, Sí. y una coparticipación que el renglón de coparticipación son 150.000 millones. Si sumamos todos los recursos llegamos a 240 o 250.000 millones, que también tenemos que traer todas las necesidades que hay que cubrir en el Estado. Hay que traer unos 30.000 millones de pesos que se destinan al Fondo de Participación Municipal, que es lo que corresponde a los municipios, Claro. y después el margen que te queda es prácticamente nulo para poder O sea, ¿qué quedarán? ¿20.000, 30.000 millones más o menos? y te diría que 10 eso porque se transfieren 10.000 más a unidades educativas privadas, se transfiere 10.000 más al sistema de salud. O sea, digamos, no te queda margen. Y muchas veces por eso recurrimos a esta asistencia financiera, tanto del banco como un anticipo de coparticipación por parte de la Nación, ¿no? Claro. Ministro, esta decisión que se ha tomado en el día de hoy con respecto a cláusula gatillo, ¿esto va a ser temporal, va a ser permanente hasta que termine el año, hasta que se acomode? ¿Cómo va a ser? Bueno, claramente que vamos viendo cómo funcionan o cómo van evolucionando los recursos. Hoy no tenemos margen y no podemos gastar más de lo que tenemos. Durante mucho tiempo en el Chaco se ha vivido gastando más de lo que se tiene. Entonces hay un momento que hay que ordenar las cuentas, hay que sincerarse y decir, bueno, estos son los números, estos son los recursos con los que contamos y estos son los gastos a los que tenemos que hacer frente. No podemos gastar más que eso, más que esos recursos. Si los recursos evolucionan favorablemente, claramente que habrá un margen para otras cosas, ¿no? Pero hoy tenemos que garantizar los sueldos y garantizar también el funcionamiento del Estado, que tiene que brindar una seguridad, tiene que brindar salud, tiene que brindar educación a todos los chaqueños, a toda la provincia. ¿Se gasta hoy, ministro, en cosas innecesarias en la provincia? Yo entiendo que hoy no se gastan, por eso hemos eliminado la intermediación. Nosotros hoy destinamos, tenemos que tener en cuenta un sistema de salud que es complejo porque es demandante, pero a la vez un sistema de salud que lo hemos restablecido, porque cuando asumimos nuestra gestión de gobierno había faltante de medicamentos, había depósitos con medicamentos vencidos, todos lo sabemos, depósitos con camisolines, un exceso de camisolines que se habían comprado, y todo eso tuvo que restablecerse. Hoy en todos los hospitales, en todas las salitas, en todos los lugares de atención existe una provisión de medicamentos y eso es lo que tenemos que priorizar, ¿no? Claro, hay que corregir un poco ahora el tema de las horas de las guardias médicas y demás, ¿no? Bueno, el todo personal médico. todo eso se viene regularizando. De hecho, bueno, desde el sistema de salud se ha hecho un esquema de contrataciones de servicio con una evaluación hacia adelante en función de los recursos y de las posibilidades para poder ir sincerando y claramente sí priorizar también el servicio de salud, el servicio de seguridad. Tengamos en cuenta también el servicio de seguridad. La escuela de policía estaba cerrada cuando comenzamos nuestra gestión de gobierno. Sí. Hoy la escuela de policía está funcionando, hay nuevos cadetes en las calles, entonces me parece que ha sido un trabajo en el cual sin recursos se ha restablecido, se ha buscado un orden y claramente que en algún momento esto tiene que también, se iba a sentir y no podíamos seguir sosteniendo, digamos, un esquema de financiamiento con incrementos salariales, en donde había que priorizar también otras cuestiones. Se recuperó el salario y hoy lo que resta es seguir trabajando. Si hay más recursos, seguramente que se van a evaluar las posibilidades, pero hoy resta seguir trabajando para brindar seguridad, para brindar salud a todos los chaqueños, ¿no? Ministro, del sector docente, bueno, obviamente está bastante molesto, digamos, por la decisión del día de hoy. ¿Algún mensaje para el sector docente, justamente? No, claramente que el gran sacrificio se ha hecho en un principio. Entiendo que es difícil interpretar, digamos, que no va a haber un incremento salarial, pero se ha hecho el sacrificio en los momentos más difíciles. En los momentos más difíciles se ha revalorizado el salario, tanto la pauta general como el sector docente. Tengamos en cuenta también que cuando asumimos el sector docente tenía una caída real del 15,6%, digamos, su salario había caído en términos reales, entonces se restauró ese salario, se lo ha recompuesto, y hoy estamos viendo cómo evolucionan los recursos para poder volcar en algún momento también seguramente recursos a
a poder restablecer o poder acompañar, digamos, el proceso inflacionario, ¿no? Claro. Ministro, quiero aprovechar también para consultarle, teniéndolo acá justamente en los estudios. Hay otro punto crítico, obviamente, de la provincia, en donde sabemos que esto es a nivel país, no solamente la provincia del Chaco. La provincia del Chaco no escapa a una realidad nacional que tiene que ver también con fondos que antes se enviaban de Nación y que hoy lamentablemente ya no se envían más. Tema transporte público. Hoy tanto empresarios como la UTA están pidiendo que el gobierno intervenga, no solamente asistiendo a las reuniones y demás, sino que intervenga económicamente, digamos. Eso es complicado hacerlo, o el aporte que hoy ya realiza la provincia, porque la provincia hace justamente un aporte hoy, es complicado de estirarlo un poco más. A ver, estamos en el mismo escenario en cuanto a los recursos. Claro. No tenemos recursos. La provincia interviene en lo que es el sistema de transporte, Sí. aporta la cuota de las unidades que se adquirieron. Si bien son créditos que han tomado las empresas, es la provincia la que abona esos créditos, aporta parte del salario de los choferes y también aporta el pago de lo que es la sube estudiantil, la sube del docente. O sea, hay un aporte por parte del gobierno. Claramente que no podemos seguir nosotros aportando más recursos. Es cierto, en otras épocas o en otros momentos había un esquema de sostenimiento del transporte a través de mayores subsidios que hoy no existen y que la provincia, vuelvo a repetir, tiene únicamente los recursos de coparticipación y los recursos de recaudación propia. No existe ninguna transferencia de recursos discrecionales. Los aportes del Tesoro han venido en un importe de 2.500 millones este año, fue destinado a la emergencia agropecuaria, pero hasta ahora no ha habido otro aporte por parte de Nación. Entiendo también, Nación ordena sus cuentas, nosotros tenemos que hacer lo mismo, independientemente de lo que uno pueda decir respecto de cómo funciona o no funciona la Nación, necesitamos ordenar las cuentas y necesitamos vivir con lo que tenemos, ¿no? Con los recursos que recibimos. O sea que hoy por hoy la posibilidad de que, porque se había también barajado este tema de que el transporte público se haga cargo de la provincia, digamos, no es potable hoy en día. ¿O sí? A ver, no, a ver, ¿cómo fue la historia? El transporte público en su momento tenía un servicio urbano y un servicio interurbano. El servicio urbano estaba a cargo de la municipalidad, sí. Había una licitación en algún momento y después en la gestión de Capitanich se decidió que sea transporte a cargo de la provincia y se ideó el esquema de comprar las unidades con crédito a las empresas y con una garantía o un pago por parte de la provincia, que es lo que viene sucediendo hoy en día. Sí. Claramente que sea cual fuere la situación, acá hay una cuestión de rentabilidad empresaria en donde las empresas tienen que evaluar la forma de prestación del servicio. Se podrá seguramente, no es mi especialidad porque esto antes dependía de lo que era el Ministerio de Infraestructura y Economía, era un solo ministerio, hoy el Ministerio de Infraestructura es uno y el Ministerio de Hacienda es otro. Claro. Deberá haber alternativas en cuanto a rentabilidad de recorridos o algún esquema seguramente que podrá analizarse en el futuro como para poder optimizar esta cuestión, ¿no? Ministro, ¿los fondos discrecionales hoy por hoy alguna provincia lo recibe o ninguna? A ver, hay provincias que han recibido, no tengo puntualmente hoy el dato, sé que hay provincias que lo han recibido, nosotros hemos recibido 2.500 millones de pesos únicamente, pero también tenemos que, cuando ponemos la cuestión en la balanza, tenemos que tener en cuenta lo que es el aporte de anticipo de coparticipación, lo que fue el anticipo extramés, que hoy se está reintegrando. Ese anticipo extramés nos permitió inclusive hacer frente al aguinaldo. No nos olvidemos que venimos pagando 40 millones de dólares de manera semestral, estamos hablando de un aguinaldo más en el año. Entonces, cuando uno empieza a sumar los gastos y empieza a sumar en dónde se destina el dinero, es donde voy a decir, pero me está faltando, digamos, no tengo los recursos para esto. Entonces hay que empezar a buscar el esquema de financiamiento. El esquema de financiamiento se logra a través de un anticipo de coparticipación y para el pago de sueldo también a través de lo que es el anticipo del banco. Pero también hay que devolverlo en el mes. Entonces es un equilibrio difícil, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, si las cosas se hubieran manejado con precaución, si se hubieran manejado con responsabilidad los recursos anteriormente, quizás la historia del Chaco hoy sería otra, ¿no? Ministro, queremos agradecerle mucho por haber venido. Muchas gracias. Ustedes, muchas gracias. Por favor, muy amable. El ministro de Economía de la provincia del Chaco, el contador Alejandro Abraham, pasando por los estudios centrales de Noticiero 9, hablando de la situación financiera y económica de la provincia del Chaco, más que compleja obviamente, ya todos lo sabemos, lo venimos anunciando y lo venimos ya tocando el tema hace bastantes semanas, ¿no? Vamos a compartir con todos ustedes una pequeña pausa, ya regresamos en Noticiero 9 Central.